Buenas tardes, Victoria López Rodas, Eduardo Costas. Gracias por venir al Club H. Vosotros sois los directores de un ciclo de trabajo que vamos a extender para difundir el conocimiento científico. Y me gustaría, pues, hablar un poquito de vosotros. Si quieres, Victoria, vosotros dos sois catedráticos de genética. Y una cosa que me intriga bastante es cómo una persona llega a ser científico. Cómo vosotros habéis sido niños, habéis tenido vuestra infancia, y en el caso tuyo, Victoria, ¿cómo es que has llegado a la ciencia? ¿Cuál ha sido tu trayectoria personal? Bueno, cuando eres pequeño, al principio uno no sabe qué quiere ser. Sin embargo, para mí, cuando yo realicé el bachillerato, en quinto de bachiller, pues yo antes pues, hacía gimnasia, muchas cosas físicas y me interesaba mucho el deporte. Sin embargo, ya con 14 años o 15, yo tuve una profesora de ciencias naturales que también nos daba química para los que habíamos elegido ciencias en el bachillerato antiguo, que ya no existe. Y para mí fue un auténtico descubrimiento. Las ciencias naturales, la biología, la microbiología sobre todo. Ya me dejó un libro porque a mí me interesaba mucho que se llamaba Los microbios asesinos. En la actualidad ese libro yo no lo he vuelto a encontrar y probablemente pues era una cosa muy pequeñita de divulgación, pero para mí fue muy importante en aquel momento. Y siempre, como me gustaban también mucho pues, los animales y tal, siempre pensé en ser veterinario, que es lo que soy. O sea que al final tú escogiste primero ciencias en el bachillerato y Sí, después veterinaria. sí. ¿Y cómo evolucionaste después hacia la genética? Bueno, pues después de hacer la carrera, durante la carrera yo sentí pues bastante curiosidad por, por la genética, ¿no? En realidad cómo se transmiten los caracteres, qué es lo que nos hace humanos y sobre todo por la genética del comportamiento. Entonces yo, bueno, pues cuando hice mi tesis doctoral, en aquel momento había, bueno, pues mucha confusión sobre la genética, el comportamiento, qué era lo heredado, qué era lo adquirido, qué era lo que significaba, en realidad cómo se aprendía, cómo eran los efectos de distintos fármacos sobre el cerebro. Y yo hice una tesis doctoral sobre el comportamiento de un alcaloide, que es la teobromina, que es el chocolate. En aquel momento era muy curioso porque a los niños no se les daba café porque bueno, pues se ponían Muy muy nervioso. excitados, pero se les daba chocolate sin ningún A problema, ¿no? mansalva. Entonces yo estuve estudiando eso sobre el comportamiento en el caso de las ratas y también sobre cómo ese alcaloide afecta al aprendizaje. Como consecuencia del aprendizaje, en medios ambientes enriquecidos que yo ponía a mis ratas que estaban allí estupendamente, que vivían muy bien, se producen en el cerebro cambios anatómicos, cambios fisiológicos, cambios eléctricos y cambios químicos. Eso, en la actualidad, sabemos que es la epigenética. Y como eso, pues inmediatamente entre los microbios, la genética, la neurobiología y el comportamiento, pues empecé a estudiar muchísima genética y estuve bueno, pues trabajando en el departamento de genética de aquel momento, la cátedra de genética de la facultad, y así empecé mi tesis doctoral y después mi trayectoria para trabajar en genética microbiana. Mira, una cosa, tú eres mujer Sí. y te costó, ¿cómo fue tu llegada a la universidad como Bueno, mujer? pues la llegada a la universidad no es lo mismo en todas las facultades. En la facultad de veterinaria era muy difícil, porque veterinaria tradicionalmente ha sido una carrera de hombres durante mucho tiempo, hasta los años prácticamente 80. Entonces, cuando yo entré en la universidad, pues las instalaciones no estaban diseñadas para las chicas. Quiero decir que no hay que tener unas instalaciones diseñadas, pero es que no teníamos servicio. Los ¿Y, servicios eran todos de hombre. y cómo os la Pues arreglabais? mira, solamente había un servicio y no era para las alumnas, sino era para las secretarias de los catedráticos que había, y pues allí haciendo cola, pues no sé, más de 60 personas para entrar porque en los aseos de hombres
no podíamos hacer las chicas, porque eran de esos urinarios contra la pared. Claro, Entonces, no había nada era que muy hacer. difícil. No había nada que hacer. No había nada que hacer, había que esperar el turno. ¿De qué años estamos hablando, Victoria? Estamos hablando de los años 75. 75. 75, Los años 76, 70. de los años 70. Sí. Sí, ayer, como quien dice. Bueno, Mire, y a lo largo de tu carrera hay un aspecto nuevo, que una cosa es hacerse catedrático, académico, y otra cosa es hacerse científica. ¿Cómo has dado tú ese salto de académica a científica? pues ¿O en qué se diferencia? ¿Cómo lo puedes explicar? bueno, yo creo que va muy unido. Cualquier profesor universitario tiene un tiempo dedicado a la docencia y la mayor parte del tiempo dedicado a la investigación. Del orden de 8 horas a la semana a la docencia y el resto que quedan hasta las 40 a la investigación. Para dedicarse a la investigación hay que ser muy curioso y tener mucha paciencia, como decía Cajal, además de un poquito de talento. Si no, no puedes hacerlo. Siempre es fundamental querer aprender y querer conocer. Lo mejor para explicar cualquier cosa es que tú la estés haciendo. Claro, claro. Entonces, pues yo creo que los alumnos se benefician mucho de eso. También los alumnos hay que inculcarles no solamente el aspecto del juicio crítico, sino también el aspecto de cómo se hace la ciencia. La ciencia se hace en la universidad y en los organismos públicos de investigación. O en las empresas. Y también en las empresas y en los organismos privados de investigación. Entonces, bueno, ahora hay muchos más organismos privados de investigación que había antes. Sin embargo, cuando yo estudiaba, pues había muy poquitos y todo era público, prácticamente. Entonces, hay que tener mucha curiosidad para saber qué es lo que está pasando y hacerse una buena pregunta que pertenezca a la ciencia y que se pueda contestar. Luego eso, un poco de talento y tener mucha paciencia. Mira, una cosa, de lo que has investigado a lo largo de tu vida, ¿de qué te sientes más orgullosa? Bueno, pues de cosas pequeñas que no son tan mediáticas como otras. Por ejemplo, bueno, pues lo bien que lo pasamos, sufriendo mucho cuando hicimos, por ejemplo, lo del 50.000 de segundo, ¿te acuerdas? Bueno, nosotros veíamos que nuestros microorganismos, nuestras alguitas, se dividían, tienen un ciclo de división prácticamente al día, ¿no? Pero unas tardaban pues como 8 horas, otras tardaban 12, otras tardaban 9, 10 horas. Decíamos, bueno, ¿y esto por qué es? Si todas están en las mismas condiciones, tienen la luz del sol, hacen la fotosíntesis, ¿por qué es esto? Bueno, empezamos a pensar por qué eran capaces de sincronizar el ciclo de división celular, porque si no se dividían ese día, se dividían al día siguiente. Pero era como si se les pasara el tiempo de la división y entonces no se dividían. Bueno, pues empezamos a hacer así respecto de muchos grupos evolutivos que teníamos, cuáles eran, clasificándolas un poco, ¿no? Y vimos que en realidad sincronizaban su ciclo de división celular de forma distinta. ¿Qué es lo que pensamos? Bueno, pues lo que pensamos fue muy divertido, ¿verdad? ¿Esa investigación la habéis hecho juntos? Sí, sí, sí. Lo que pensamos fue muy divertido. En realidad, si nosotros nos retrotraíamos al tiempo en que aparecieron evolutivamente esas alguitas, resulta que en ese tiempo los días en la Tierra duraban 8 horas de luz y 8 horas de oscuridad. ¿Y ese fue vuestro descubrimiento? Cada vez la Tierra se retrasa. Se retrasa un 50.000 de segundo. Eso es una cosa que en nuestras vidas, pues es una cosa que no tiene ninguna importancia. Sí, pero... Y somos capaces de verlas, ¿no? Sin embargo, en el tiempo profundo evolutivo sí que tuvo mucha importancia. Y había días de 8 horas de luz y 8 horas de oscuridad, de 10 horas de luz y 10 de oscuridad, y en las algas más actuales, cuanto más corto era el día y la noche. Y en la actualidad son de 12 horas luz y 12 horas oscuridad. Y simplemente lo que nosotros vimos es que en realidad sincronizaban su ciclo de división celular en el momento en que aparecieron evolutivamente.
y bueno, no tuvo mucha mayor importancia. Bueno, sin embargo, es súper importante. Sin embargo, nosotros pasamos noches enteras al microscopio, porque entonces no había vídeos acoplados al microscopio, haciendo una foto detrás de otra cada vez que se estaban dividiendo las algas. Luego ese trabajo tuvo alguna consecuencia. Los astrónomos creen que fue una prueba independiente de la de ellos, de sus cálculos físicos, ¿no? Entonces, eso es importante, claro. Conocimos a Carl Sagan gracias a eso. Y eso os iba a preguntar, bueno, vosotros, aparte de formar una familia entre vosotros, también trabajáis juntos en el mismo despacho de la universidad. Nosotros empezamos tratándonos de usted y de doctor, y trabajamos juntos antes de formar una familia. Ah, sí, o sea, ya estabais... de usted y de doctor por teléfono, que no nos conocíamos. Fíjate. Nos tratábamos, y así, luego nos conocimos y... Como se dice, y una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a la otra, pero primero trabajábamos seriamente juntos. Mira, Eduardo, ¿y tú cómo has hecho ese trayecto de tu infancia a la madurez y tu vocación científica? A mí porque me interesaron los bichos. Yo cuando era pequeño era un niño miope y tal, y me gustaban mucho los bichos ¿Pero pequeños. Los bichos de mar, que tú eres un hombre de mar? Tipo de bichos. De todo. Según mi madre yo era un cochino porque a cada momento le iba ahí con saltamontes, con no sé qué. Yo vivía en las afueras de Vigo, que estaba eso por civilizar, había ciervos volantes, no sé qué. Yo cogía de todo. Llenaba y me iba con una red con bichos de mar, llenaba la bañera, así iba a mi padre a duchar por la mañana y estaba llena de... Entonces yo era el cochino de la oficial de la familia, extraño. Porque todo se moría y tal. Y mis padres llegaron a estar enormemente preocupados porque creían que yo no sería nadie en la vida, como solo me interesaba eso. ¿Y que ibas a terminar cómo? No se sabe, pero mi padre pensaba que iba a morir de hambre, poco menos, ¿no? Que tendrían que estar. Entonces nada, mi padre nunca en la vida pudo imaginarse que alguien podía vivir de estudiar los bichos, ¿no? Así es. Y entonces después, ¿cómo fue madurando esa vocación en ti? Es que eso, la curiosidad, un poquito... empezar a hacerse preguntas por qué pasaba eso, porque la primera pregunta que yo me planteé como científico, a lo mejor tenía 11 años, ¿por qué unos organismos están en una determinada zona de la marea y otros en otra? Entonces yo los cogí y los empecé a cambiar, los de abajo para arriba, los de arriba para abajo. A ver qué pasaba. A ver qué pasaba y averigué algunas cosas. ¿Eso es vocación natural de científico? Ya estaba averiguado desde hacía Ya, pero tú no lo sabías, tú no lo sabías. Claro. Lo estabas comprobando una vez más. Entonces hice siempre eso. Y luego mi trayectoria profesional, en nuestro tiempo, las trayectorias profesionales las decidían otros, ¿no? Yo estaba estudiando la carrera, era razonablemente buen estudiante. ¿Carrera de qué? De biología en Santiago, y aparece un señor que había sido guardaespaldas de un dictador venezolano, de Pérez Jiménez, y que era Bedel, acabó exiliado, era Bedel allí. Entonces me coge así por el brazo, me lleva poco menos... Le espera en el despacho el catedrático de genética. Y el catedrático de genética de aquel tiempo me dice, bueno, si usted quiere, puede venir por aquí y tal. Yo empecé a ir por aquí. Y así te metiste en la genética. Y luego dejé de ir por ahí cuando me dice, Costas, tiene usted que irse al hospital Juan Canalejo en La Coruña, que hay unos problemas ahí muy grandes. Y me pidieron una persona ahí que fuera. Ya, pero... yo es que tengo mi vida hecha aquí y tal. Y dice, no se preocupe, eso era un jueves. Y dice, tiene que presentarse el sábado por la mañana, tiene tiempo. Así que no había problema. No había problema. Yo me fui ahí y eso, fui un poco... Trabajé mucho en genética en un hospital. En aquel tiempo era muy duro porque yo trabajaba allí. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando de los principios de los 80. Y ahí había el Plan Nacional para la Prevención de la Subnormalidad, ¿no? Entonces las cosas eran muy duras. Había mucha consanguinidad, yo tenía que muestrear cosas en los pueblos, tal, esas historias. Y hubo anécdotas curiosas, ¿no? La primera cosa importante que yo encontré y que creía que tenía mucho que ver con la consanguinidad en una zona de los Ancares y tal, llego con toda la respuesta y un médico muy sabio, el director del hospital, dice, Eduardo, tú eres muy listo en esas cosas de genética que no sirven para nada. Esos son hijos del cura. ¿Cómo ser hijos del cura? Se dice, conseguimos que el obispado nos diera permiso llamar al cura, se dice, y efectivamente eran hijos del cura. Había tenido más de 50 por ahí, por esos pueblos, ¿no? Así que eso era la vida en aquel tiempo. Y
eso no te supuso un apedreamiento? No, bueno, al final yo conseguí dejar el hospital y me vine a Madrid a hacer genética de microorganismos porque las cosas no, el consejo genético no son buenos. Siempre te tocan dar malas noticias. Alguien va ahí y está mal o muy mal. Claro. O tiene el Corea de Huntington y se va a morir en no sé qué, o tiene tal, o sus hijos van a salir no sé qué, o se va a morir de una leucemia mieloide crónica porque tiene el cromosoma Filadelfia. Yo lo pasé mal y me alegré mucho de dejarlo, ¿no? Entiendo que hay mucho que hacer sobre eso. Pero eso, luego yo me vine y con Victoria trabajamos en microorganismos. Hubo un llamamiento en el año 2000 para que los científicos trabajáramos en el cambio global y sobre todo en los organismos que eran esenciales. Y nosotros trabajamos en microorganismos que son esenciales para el funcionamiento de la Tierra, ¿no? Microorganismos que hacen la producción primaria, el oxígeno que respiramos, lo que comen los peces. O sea que la carrera científica la habéis hecho los dos juntos y habéis compartido. Una parte importante sí, y otra parte tuvimos una parte preliminar individual, ¿no? Tú has hablado otras veces de domesticar bacterias. ¿Puedes explicar lo que es eso? Hacemos, sí. Bueno, nosotros hacemos biotecnología bacteriana, pero en realidad los hombres en el Neolítico domesticaron animales para que trabajaran para ellos y tal. Probablemente en estos momentos la biotecnología, la ingeniería genética y todo eso es conseguir domesticar muy rápido microorganismos para que trabajen para nosotros, bien produciendo cosas que nos interesan a nivel de medicina, bien alimentarias o bien como hacemos nosotros para remediar contaminación ambiental. Nosotros, por ejemplo, remediamos contaminación ambiental en zonas altamente contaminadas de restos radioactivos donde no puede pasar la gente ni todo eso. Tienes que explicar lo que es remediar para que... Remediar es volver a dejar como antes. Cerca de Salamanca, en Salices, por ejemplo, hay una mina de uranio, entonces se sacó uranio, eso está muy contaminado. Hay un montón de sitios contaminados en el mundo donde hubo cientos de explosiones de bombas atómicas y bombas termonucleares en las pruebas de la Guerra Fría. Todo eso hay que arreglarlo, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho últimamente en vertidos de energías renovables que se creían que no iban a tener problema, pero las termosolares vertieron y produjeron problemas de toxicidad. Ese tipo de contaminación ambiental es tan grande y ocupa áreas tan grandes que lo único que puedes hacer, o lo mejor que puedes hacer, es liberar microorganismos que sean los que estén trabajando, porque eso está debajo de tierra, muy profundo. Tal. Es a lo que nos dedicamos, a estudiar cómo los microorganismos se adaptan a zonas muy extremas, a lugares muy extremos o como tal. Gracias a eso yo vi muchísimos lugares extremos del mundo y conocí África, América, el Antártico. Y bueno, los dos Ártico. habéis conocido a un famoso científico, a Carl Sagan, que es un emblemático. ¿Cómo fue esa experiencia que habéis hecho juntos con él? Bueno, Sagan le llamó la atención eso que te contaba Victoria de 50.000 años. Yo creía que eso no lo iba a leer nadie, pero bueno, casualmente Carl Sagan lo leyó. Estaba publicado en una revista científica, Sí, por sí, supuesto. sí, estaba ¿Y le llamó la publicado. Le atención? llamó la atención y nos escribió. Nos escribió diciendo eso, que bueno, que era una prueba distinta de las pruebas físicas y astronómicas que le interesaban porque la Tierra se retrasa en 50.000 avos de segundo por año. Bueno, nos carteamos un poquillo y en aquellos momentos se iba a lanzar la sonda Galileo Cassini con un mensaje de la humanidad. Y él nos escribió diciendo que nos invitaba a participar en el mensaje de la humanidad. O sea, que participasteis en ese momento. No, porque nosotros tenemos una chica discapacitada y le escribimos diciendo que la humanidad también era ella. Es mucha gente. Entonces le pareció una idea buenísima y Ana, nuestra hija discapacitada de 10 años, mandó un mensaje y un dibujo que fue en la sonda Galileo Cassini, ¿no? O sea, que esa está ahí, ese dibujo de un cohete era, ¿no? Sí, bueno, era un dibujo y su nombre y bueno... varias cosas así. Quedó clara la diversidad de nuestra especie en ese mensaje, ¿no? Claro, es eso. Y luego la genética, que es una disciplina fundamental, ¿cómo os ha influenciado en la vida? ¿Qué aspecto, qué os ha supuesto para vuestra vida tener esos conocimientos?
Empiezo yo, si Sí, acaso. da igual. Mira, a mí me tocó vivir un experimento muy particular de genética. Cuando yo conocí a Victoria, Victoria era una mujer divorciada con 3 hijas. Su padre biológico nunca le interesó y no las vio. Lleva 30 años sin verlas. Y estas niñas, que eran muy pequeñas, la más pequeñita tenía 1 año, Anita tenía 2, la de discapacidad, y Julia 6. Digamos, me adoptaron a mí como padre. Entonces yo hice un experimento muy bueno de ver qué partes son ambientales y no genéticas. Hay mucha gente que dice, ¿cómo se parece Mencho a ti, la más pequeña? ¿Cómo se parece? Es asombroso, es igual. Pues no tiene ningún gen mío. Se parece a mí porque imita los gestos, cosas de esas, ¿no? Tal. Entonces, sí, la genética nos permitió reflexionar mucho sobre la esencia de lo que nos hace humanos, etcétera, etcétera. Todavía nos permite. Y ahora la genética está teniendo un interés muy grande, pero los genetistas no queremos ser agoreros de malas noticias. Todo lo que la secuenciación masiva, en el 2003 se acabó la secuenciación del genoma humano y era el proyecto más caro que la bomba atómica. Ahora una persona puede secuenciar su genoma por 200 euros, es baratísimo. Entonces se secuencia masivamente. Entonces, los genetistas estamos viendo que lo que nos contaron en los libros de historia es rigurosamente falso. No se parece en nada a la mayoría de las cosas. Pues mira, por ejemplo, cosas curiosas, ¿no? Aquiles, Héctor, esos eran kurganes que llegaron aquí. Fue la gente más cruel que hubo. Llegaron hasta aquí, por todo el sur de Europa, y extinguieron absolutamente a todos los varones. Todas las líneas de cromosomas Y que existían en aquel tiempo se acabaron. No a las mujeres las esclavizaron, las líneas de ADN mitocondrial siguen, ¿no? Entonces, cosas de esas curiosas. Hemos elegido héroes clásicos que fueron los mayores genocidas de la humanidad, historia. ¿no? Los mayores genocidas Se está de la reescribiendo historia. mucho la historia, sobre todo, bueno, la historia, las costumbres, el folclore, la religión, absolutamente todo, porque en la actualidad se puede secuenciar mediante el ADN fósil. Están los huesos y en los dientes. Entonces vas a un cementerio y secuencias. ¿Cómo era la vida otras técnicas científicas, como los isótopos estables, que permiten saber saber no solo cómo eran, sino también la nutrición que tenían, y no solamente por lo que quedó pues, en los enterramientos. En Orce, un pueblo plantaban mijo y había perros, y cerca del origen de la domesticación de perros. Entonces, todos los antropólogos pensaban, bueno, los paleontropólogos, el perro lo tenían para cuidar del cultivo y tal. Los isótopos estables que permitían ver la nutrición, a los perros les daban mijo y la gente se comía a los perros. Se domesticó a los perros para comerlos. Mirad, y para terminar, ¿qué mensaje transmitiríais a las nuevas generaciones como científicos? O sea, sabiendo el estado de la cultura científica en la sociedad y de lo importante que es la ciencia, y a partir de vuestra experiencia y del conocimiento de las otras generaciones, porque los tenéis de alumnos en vuestras clases, ¿qué mensaje transmitiríais uno y otro? Yo voy a empezar yo. Venga. Yo se lo digo muchas veces a mis alumnos. Lo primero que le transmitiría es que no se limiten, que no se limiten su pensamiento, que pueden hacer prácticamente lo que quieran. En ciencia no hay nada imposible, pero sí improbable. Entonces, que ellos tengan la distinción esa. Y sobre todo, para hacer ciencia lo que hay que hacer es preguntarse cosas, y luego, por supuesto, lo que hay que hacer es corroborar que esas cosas son así. En ciencia, si los hechos no se adecuan a la teoría, peor para la teoría. Nunca se pueden tener prejuicios en ese campo. Yo les diría a mis alumnos, y se lo digo normalmente, o para cualquiera que quiera ser científico, que no se limiten. Y después, la segunda parte. La mayoría de las buenas preguntas todavía no se han formulado. A lo mejor lo hacen ellos. Por supuesto. ¿Y tú, Eduardo, qué mensaje darías? Yo lo que les diría es que en un mundo que cada vez es más complejo,
cada vez se parece más a la magia. Una tecnología compleja que no se comprende se parece mucho a la magia. Entonces la gente que deje de recurrir a lo fácil, a la inteligencia artificial, a no sé qué tal, que comprenda la esencia del mundo que les rodea, ¿no? La ciencia te permite conocer una parte indudablemente importante. Hay muchísimas partes importantes del mundo que te rodea, pero, por ejemplo, a menudo los científicos no somos ignorantes en el mundo que nos rodea. De hecho, el filósofo estoico más influyente en la actualidad es Máximo Piglucci, un colega nuestro, es catedrático de genética en Harvard, escribe de filosofía estoica, pero él es genetista. Claro. Entonces quiere decirte que el mundo está, y que hay que hacerse. Pero a mí me preocupa mucho cómo el desconocimiento, ¿no? El no hacerte preguntas te lleva como a la magia. Nadie sabe por qué funciona Internet y tal. Tú piensas eso, ¿no? Lo que me comentaste tú un día, que hablaste de física cuántica y nadie sabía qué era. Sí, en una reunión con economistas el otro día, vamos. Por eso, entonces, no sabía absolutamente nada de lo que era la física cuántica. Gente muy preparada, ¿eh? Claro, pero eso es la física. No es que sea una rama de la física, es toda la física. Claro, una rama pequeña es la no cuántica. Claro. El problema es ponerse orejeras. No hay que ponerse orejeras. Pues estoy muy contento de que estemos aquí en el Club H, porque creo que podéis hacer grandes aportaciones temáticas de personas y que nos espera un buen entretenimiento con vosotros. Muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad.